Los quiero invitar en esta mañana al Evangelio de Juan, al capítulo 16. Vamos a comenzar más precisamente leyendo el versículo 7, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. ¿Están allí? ¿Lo tienen? Leemos la santa palabra de Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pasaje, un versículo conocido, y recordemos que estamos allí en el capítulo 16, en lo que podría llamarse el medio de este discurso de despedida, desde el capítulo 13 al capítulo 17, en este Evangelio de Juan. Jesús estaba preparando a sus discípulos para su salida del mundo. Ese es el contexto. También recordemos que si pudiéramos o tuviéramos que dividir el Evangelio de Juan en solo dos secciones, a partir del capítulo 13 se iniciaría la segunda sección. Allí encontramos la etapa final de la vida terrenal de Jesús. En esa segunda mitad, a partir del capítulo 13, encontramos este discurso a los discípulos, la crucifixión, la resurrección, el propósito del Evangelio y el epílogo. Pero allí nuevamente, en este versículo 7, y leyéndolo detenidamente, dice, pero yo os digo la verdad. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo, pero yo os digo la verdad? ¿Quién? ¿Quién? Jesús. Jesús. Alguno lo dice, lo tengo en Colorado. Es Jesús. Si la Biblia está escrita, lo que tengo en Colorado son palabras de Jesús. Bueno, entonces, quien está diciendo, pero yo os digo la verdad, siempre dice la verdad. ¿O no? Siempre. No hay otra posibilidad. Él nunca pecó. Y además dice, os conviene que yo me vaya. ¿Ustedes imaginen esos hombres escuchando de boca de su maestro, escuchando de boca de su Dios, escuchando de boca de quien lo era todo para ellos, que le dice, en realidad a ustedes les conviene que me vaya? Es mejor que me vaya. Yo creo que cuando ellos escucharon este comienzo, ya no escuchaban nada más. O sea, lo que el Señor siguió estaba ya, ¿cómo que me conviene que Jesús se vaya? Cuando uno va a un diccionario a buscar lo que es conveniente, un diccionario, dice que conviene, es bueno, adecuado o útil para alguien o algo. Entonces, si uno se pusiera a mirar cada una de estas palabras y tratar de llevarlo a la mente de ellos y decir, ¿es útil que el Señor se vaya? ¿Es provechoso? ¿Me conviene? ¿No va a estar más con nosotros? Cuando esté la tormenta allí en la barca, Él no llega. Cuando necesitemos alimentar, Él no va a proveer, Él no va a estar. Cuando tenga miedo, ¿con quién lo hablo?
Cuando esté angustiado, ¿con quién lo hablo? ¿Quién nos va a proteger? La palabra conviene en el griego es una palabra que cuando se utiliza de esta manera, ¿no? Que es la manera intransitiva de demostrar que hay una ventaja, que hay algo provechoso, que hay algo conveniente. Por ejemplo, ustedes recordarán, o algunos recuerdan, el pasaje en Mateo donde algunos no recuerden el contexto, pero sobre todo los solteros lo recuerdan, donde le dijeron sus discípulos, esto es Mateo 19:10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Alguno que está pasando en algún momento algún tema matrimonial dice, ¿no ves? Si lo tenía, esto lo tuve que haber leído hace, ¿cuánto nos casamos? 20 años atrás lo tendría que haber leído. No tuve el discernimiento. No, pero después, fíjense el contexto en que está. De hecho, también en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, y allí habla que era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y es esta misma palabra que encontramos en os conviene que yo me vaya. Ustedes saben allí en 1 Corintios donde dice todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Aquí lo encontramos. Y también esta palabra se utiliza como mejor es. De hecho, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, en el versículo 29, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es. Es siempre estas mismas palabras. Siempre esta misma palabra en el griego utilizada de distintas maneras. Mateo 18, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ahora, esta palabra que en boca de Pablo leemos, y como nada fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Esta palabra que es mejor es, que es útil, que es conveniente, que Pablo la utiliza en varias oportunidades. Bueno, ahora está en la boca de Jesús y le está diciendo, os conviene que yo me vaya. Yo cada vez que medito en estos pasajes y llego a donde el Señor les dice eso, ni me quiero poner en el lugar de los discípulos. No quiero estar allí. Y ahí empiezo a luchar y digo, pero si el Señor lo dice es lo que va. Si el Señor lo dice es porque es lo mejor. Si el Señor lo dice es porque eso es lo conveniente. Sin embargo, cuando yo empiezo a leer el capítulo 16, ustedes están allí, ¿verdad? Vamos a leer los primeros versículos. Los primeros versículos del capítulo 16 nos hablan o comienza con advertencias propias de las persecuciones que iban a llegar. Fíjense lo que dice el versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo os había dicho. Recuerden en estos discursos, recuerden estos capítulos donde el Señor sabe que ya está por dejarlos, corporalmente no estaría más con ellos,
Y Jesús, al darle a los discípulos esta noticia o refrescarle una vez más acerca de las tribulaciones, se propone que cuando éstas lleguen no le genere un terror al punto de paralizarlos. ¿Cuántas veces nos generan las situaciones en nuestra vida un terror al punto de que quedamos paralizados y el Señor dice, recordá que yo ya te avisé, yo ya te dije, yo ya te anticipé? Y esto debe traernos el consuelo de saber que el Señor está en control, que el Señor es quien pelea la batalla por nosotros, que el Señor es el que nos da la fuerza y que todo lo que ocurra va a resultar para mi beneficio, para el beneficio de su pueblo. Claro, no hace falta decir que no estoy hablando de las consecuencias del pecado que llegan por la desobediencia a Dios, ¿no? Aquellos que buscan ir en contra de la voluntad de Dios y después dice, todo esto me va a ayudar. ¿Sí? ¿Te va a ayudar a qué? A sufrir. El pecado trae sufrimiento. Quiera el Señor en su misericordia que nos volvamos a Él y el Señor nos restaure. Pero mientras que estaba con ellos, debemos tener en cuenta también en su ministerio terrenal, el odio del mundo se dirigía ¿hacia quién? Hacia ellos. ¿Hacia quién? ¿Hacia ellos? No. Mientras que el Señor estaba con ellos, el odio del mundo se dirigía hacia Jesús. Cuando el Señor iba a caminar y llegaban las burlas, eran hacia el Señor. Cuando les querían hacer daño, al que buscaban era Jesús, con el que buscaban contender era con Jesús, era con Él. Y el Señor dice, cuando yo no vaya a estar con ustedes, van a ir contra ustedes. Ahora, si vamos al capítulo anterior, al capítulo 15, ahora al versículo 18, lo que leemos es, fíjense que la referencia es una referencia también, ¿no? Que ya con la referencia decimos, podemos pasar a la próxima página. Dice el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ustedes están entendiendo, ¿no? Lo que les está diciendo. Porque ellos en ese momento dicen, sí, pero a vos te persiguen, pero vos sos Jesús. Vos caminás sobre el agua. Vos sos Jesús. Vos sos Dios. Y el Señor diciéndole, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y es una continuidad que leímos ahí en el capítulo 16. Fíjense que dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y en el versículo, vamos al versículo 4 del capítulo 16, donde más he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo os había dicho. Y fíjense, esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas?
Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces fíjense como tanto en los versículos finales, el versículo 26 y 27 del capítulo 15, y a partir del versículo, de la segunda parte del versículo 4 del capítulo 16, empieza a haber un tema dominante que es el ministerio del Espíritu Santo. Ahora, ese ministerio del Espíritu Santo y va a venir el otro Consolador y los va a consolar y les va a hablar de mí, está inmerso en pasajes donde encontramos una clara advertencia de las persecuciones que los discípulos tendrían que soportar. Iban a venir situaciones muy, muy difíciles. El Señor les dijo, conviene que yo me vaya. Y el Señor les dice, pero va a venir alguien. Es claro que a la luz de las Escrituras, el Señor siempre supo de su partida. El Verbo se hizo carne para volver a partir, finalizando ese propósito de amor en su ministerio terrenal. En ese tiempo, cuando el Señor anticipaba y decía, hemos podido ver incluso el domingo de resurrección, el domingo anterior, que los discípulos muchas veces no tenían la idea real de lo que el Señor les quería decir. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Cómo puede ser conveniente que se vaya? Yo no sé si alguna vez te hiciste esta pregunta. Yo sí, muchas veces. ¿Cómo puede ser que sea conveniente que Jesús se vaya? ¿Qué suceso tan extraordinario tiene que ocurrir para que sea conveniente que Él se vaya? Pensemos. Miren, si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener aquí a Jesús corporalmente, y nos dice, bueno, me voy. Bueno, ya sabemos que no tendríamos los recursos para hacer que se quede, pero lo intentaríamos, ¿o no? Un ratito más, no, por favor. Alguien se tiraría llorando, nos tiraríamos llorando a sus pies. Y si el Señor bajara por esas escaleras y tomara y se fuera, y te pregunto y me pregunto y digo, qué bueno que el Señor se fue. ¿A quién le parecería bueno que el Señor se vaya? Queremos estar con Él. De hecho, anhelamos su venida, deseamos su venida, esperamos su venida. Imaginen, por ejemplo, ¿no? Si el Señor estuviera como caminaba en ese tiempo, uno dice, no, pero yo creo que
esta parte teológica es así, 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 y acá, imaginen la ventaja a la hora de predicar los mensajes. Él predica y alguno diría, no me gustó cómo predica Jesús. No. Ocurrió. Me parece que se confundió Jesús. Yo no lo pienso así, yo no lo veo así. Me meteré en algún lugar en internet que lo vean como yo lo veo. Fíjense en las ventajas del Señor, ¿no? El Señor está allí y dice, ¿qué necesidad de que haya una y otra división y división? Además, los apóstatas, el Señor dice, ese es apóstata, ese es apóstata, eso es una herejía. Cuando el Señor estaba con ellos, el Señor decía, cuídense de esto. ¿Recuerdan? Cuídense de esto. Esto no lo están entendiendo bien. Ay, Pedro. Ay, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Esto que acabaron de ver, no se lo digan a nadie hasta que yo. El Señor les iba. Estaba Jesús ahí, por Dios. ¿Cómo puede haber algo más extraordinario que caminar, que estar con el Señor? Bueno, déjenme decir que el Señor les dijo, conviene que yo me vaya. Yo creo que esto lo pueden entender solamente aquellos que aman su presencia, ¿no? Que le aman a Jesús. El versículo 6 del capítulo 16 nos da un panorama, ¿no? Del dolor. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Qué es lo que sucede? El Señor sabe. El Señor notó la tristeza en el rostro de sus discípulos por la mención de esa partida que iba a ser inevitable y que ya llegaba. Esos corazones estaban llenos de dolor. Y para que ustedes, o para que tengamos la dimensión, cuando dice tristeza ha llenado vuestro corazón, esta palabra es la palabra que algunos de ustedes recordará que es pleró. La palabra griega traducida, sed llenos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bueno, esta misma palabra, esta palabra que habla de saturar hasta lo máximo algo. Bueno, estos hombres estaban saturados hasta lo máximo de tristeza. Sus corazones estaban llenos de tristeza. Llenos de tristeza. ¿Quién era su gozo? El Señor. ¿Quién otro? ¿Qué le daba sentido a sus vidas? El Señor. ¿Qué hacía que tuvieran ganas de levantarse? El Señor. ¿Qué hacía que tuvieran ganas de salir a compartir el Señor? El Señor era su todo. Su refugio. Y cuando vos amás y sabés que va a haber algo va a partir, y cuando vos amás a alguien y sabés que con esa persona no vas a poder estar, lo que te inunda es un profundo dolor. Un profundo dolor. Podemos llegar a... Mire, piense en la situación de pérdida más dolorosa que conocemos y así todo lo que experimentaron estos hombres, estas mujeres, fue diferente, fue hasta lo extremo. Y alguno habrá pensado, y se va y
ni siquiera teníamos la casa, una casa que nos dejó para recordarlo en la casa, o no nos dejó la memoria, no tenían nada, se iban. Tenían todo, pero ellos no se daban cuenta que no había nada. Entonces uno se pregunta, y los quiero llevar a este lugar para que comprendamos lo dichoso que somos. ¿Cuándo? En este tiempo. Y como lo fueron estos hombres. Porque todo lo que hace el Señor es lo mejor. ¿Quién, sino Dios, podía llenar ese vacío? ¿Quién, sino Dios, Espíritu Santo, podía hacerlo? ¿Quién, sino Dios, Espíritu Santo, pudo sostener a Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. El Señor les estaba diciendo, conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, va a estar con ustedes hasta el fin, el Espíritu Santo. Sí, el que mora en los creyentes. Lo que sea que tengamos que enfrentar, persecución, muerte, como le ocurrió al apóstol Pablo, el Espíritu Santo. Le habrán rogado, le habrán dicho de todas las maneras posibles, pero el Señor, como sabía que lo mejor era lo mejor, no les hizo caso. Y eso habla de la perfección de Dios, del amor de Dios. Eso habla de un ejemplo más de cómo el Señor, a pesar que ellos sabían del dolor, entendían que ese dolor se iba a transformar en un gozo profundo porque iban a poder experimentar una vida plena. Si Él se quedaba, no iba a poder llegar, no iba a poder enviar al Espíritu Santo. Y el Señor no estaba dispuesto a retener, sino que por el contrario. Fíjense que en el versículo 26 del capítulo 15, el Señor les dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Yo hoy no quiero profundizar ni por el tiempo, lo haremos en los domingos siguientes, pero allí cuando el Señor habla de que iba a llegar otro Consolador y lo que nosotros sabemos, ¿no? De que iba a cumplir un rol tan determinante en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque si bien Jesús los iba a dejar de forma física y visible, no era un abandono. El Señor nunca abandona a su pueblo. El Espíritu Santo vendría a suplir esa ausencia y con ventajas, déjenme decir. Por eso el Señor dice, os conviene, con ventajas. Jesús estaba limitado a un solo lugar. El Espíritu no. El Consolador no. Es más, Jesús estaba normalmente con los discípulos.
el Espíritu Santo moraría en ellos. Entonces, más adelante vamos a hablar de este Paracletos, de este intercesor, de este consolador, de este abogado. Ustedes saben qué es la palabra griega Paracletos, que habla, con la cual se traduce el consolador. Ahora, así como a ellos, yo me pregunto en esta mañana y los animo, ¿será que nos falta entender mejor algunas cuestiones? ¿No será que nos falta conocer mejor? El Espíritu Santo no es algo, es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Y el Padre también es Dios. Y el Hijo, el Verbo, Jesús, también es Dios. Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Yo les hago una pregunta y le digo, a cada uno de ustedes le digo, háblame de Jesús. Decime de Jesús. Y me hablas de Jesús. Háblame del Padre. Y me hablas del Padre. Háblame del Espíritu Santo. No, ¿y qué? No, y yo vi que ¿qué? ¿Que responde a las órdenes humanas? No, es Dios. Es Dios. No. Quizás tenemos que entender mejor quién es. ¿O no? Porque quizás, claro, cometemos errores. Quizás uno de los tantos errores es percibirlo como un poder y no como una persona. Como una fuerza. No es verdad. El Espíritu Santo es Dios. Y como el Espíritu Santo es Dios, necesitamos postrarnos ante Él en total rendición. Porque es Dios. Entonces, una vez más, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una influencia o algo así. ¿Y cómo es el Espíritu Santo? No sé, pero que cuando llega... Ser lleno del Espíritu es estar habitado por una persona. Algunos dicen, bueno, es que nosotros somos un vaso y nos van llenando y está siendo derramado. No, nosotros somos un templo, dice la Biblia. Un templo. Él es una persona, nosotros somos un templo para la adoración. Entonces, cuando entendamos que el Espíritu Santo es una persona que ocupa por completo el templo de nuestra vida, ahí estaremos entendiendo lo que significa vivir controlados por Dios. Porque después veremos qué es lo que nos hará, qué es lo que hará y por qué siempre donde el Espíritu Santo está, Cristo es glorificado. Miren, hoy no me puedo seguir extendiendo, pero ¿intentaste mentirle a alguien? A ver, yo sé que aquí no hay nadie que miente. ¿Amén? Bueno, no hay nadie que practica la mentira. A lo mejor en algún momento, si alguno miente, se arrepiente. Bueno, yo invito a alguien a que suba y le mienta
a este aparato, no sé, son varios. Le va a decir, yo no me pongo a mentirle a las cosas, yo le miento a las personas. Mire, soy mentiroso, no loco. Nunca le mentí a una pared. Cuando miento, miento a las personas. Acompáñenme a capítulo 5 de Hechos. En el capítulo 5 de Hechos, allí está la historia de Ananías y Zafira, ustedes la conocen. Hechos 5, versículo 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Sencillamente, el Espíritu Santo es una persona. Es Dios. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés, ¿están allí? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado o hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La nueva versión, una nueva traducción viviente dice, piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Estás insultando al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. ¿Estás entristeciendo al Espíritu Santo con la forma en que vivís? ¿Con la forma en que se vive en tu casa? ¿En tu matrimonio? ¿En todas las relaciones interpersonales? El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Algunos creen que es como un potaje en el que lo comes y tenés poder. No se trata de eso. No es así. No es así. Es Dios. Y conviene, y Jesús dijo, y os conviene que yo me vaya y enviaré al otro Consolador. Y yo quiero que pensemos brevemente, no lo vamos a hacer tan extensos, pero un pequeñito, una pequeñita, un bebé, quiere empezar a caminar. Primero quiere empezar a gatear. La mamá o el papá los pone en posición. Y ahí vemos que hacen ta, y está. Y el videíto, y una foto de un lado y otra foto. ¿Y viste qué pasó? Gateó. Qué bueno.
Al principio no quieren moverlo y la manito le movemos, le ayudamos. Después va creciendo y se quiere parar. Pero se para y ¡pum! Se va al piso. Se para, ¡pum! Se va al piso. Se para y ¡pum! ¿Y quién está ahí? La mamá, el papá. Y lo llevan de la manito. Hasta que después taca, 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 taca. Y no lo podemos parar más, ¿no? Taca, taca, taca. Van para un lado o para el otro. Al principio decíamos, qué bueno, que está caminando. Después, ay, Señor, ayúdanos. Después viene, siempre llega alguien, no sé, un abuelo que tiene 3 años y le regala una bicicleta como para que tuviera 20, ¿no? Pero si no, viene alguien que le regala un triciclo, chiquitito, y va y no tiene fuerza. Bueno, el Espíritu Santo es el que ha hecho que caminemos, que nos ayuda a gatear, nos ayuda a caminar. No tiene fuerza, nos ayuda y nos da la fuerza. No tiene dirección y nos caemos y nos ayuda a direccionarnos. Y cuando subimos a la bicicleta nos empuja. Él nos ayuda en todo en nuestra vida. Está siempre con nosotros. Se está parando bien, se está bien sentadito, pero no tiene fuerza en las piernas. Nos ayuda con la fuerza de las piernas. Ahora mueve los pedales, pero se va para un costado. Y el Espíritu Santo es Dios obrando y transformando nuestra vida. Sosteniéndonos, guiándonos, acompañándonos en todo el proceso. En todo el proceso. Desde que somos niñitos en Cristo hasta que vamos. Y en algún momento vieron algunos que y a veces veo que van con la bicicleta en la calle y encima sin manos. Bueno, también el Espíritu Santo, tenés que usar bien y ser responsable. Entonces imagínense un padre, una madre ayudando en todo ese proceso. Muchos de los que están aquí lo han hecho, lo hemos hecho. Bueno, tenemos apenas una visión mínima de lo que es el ayudador, ¿no? Es simplemente para que nos hagamos una idea. Que está siempre, que conoce cada necesidad, que sabe cómo lo hicimos ayer, que recuerda cómo lo hicimos, que recuerda cómo empezamos, que recuerda nuestros progresos, que sabe de la falta de progreso, nos sostiene, nos fortalece. Pero a diferencia de los padres o de las madres, el Espíritu Santo nunca nos va a dejar. Nunca. Simplemente para finalizar, hoy seguiremos hablando. Creo que necesitamos conocer más. Creo que necesitamos entender mejor cómo vivir esa vida plena. Entiendo que entre los que seguimos a Cristo, muchas veces hubo muchos malos entendidos acerca de la obra del Espíritu Santo. A veces es como, en varias cuestiones, pero es como que se ponen los extremos, ¿no? Hay quienes reclaman que son discípulos de Cristo, hay quienes dicen ser discípulos de Cristo y no buscan ni ejercen los dones del Espíritu de Dios. Y hay otros que ponen un énfasis total en los dones del Espíritu y descuidan la adoración del Padre y de Jesús. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar a que quitemos nuestra vista de Cristo. Por el contrario, nos lleva a fijarla en Él.
nos va a revelar a Cristo de una manera más profunda. Donde el Espíritu Santo está en control, el que es proclamado es Cristo como la cabeza. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es en principio el primogénito entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hay algunos que el Espíritu Santo para algunos ocupa el centro de la atención. Y cuando esto ocurre, muchas veces se pierde el foco. El Espíritu Santo descendió de forma de paloma, pero el enfoque estaba sobre el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cristo habló, Cristo dejó establecido que cuando el Espíritu sería derramado, iba a pasar lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un poder dado para exaltar el nombre de Cristo. Jesús dejó claro que cuando viniese el Espíritu no sería para llamar la atención a sí mismo, sino para enfocarlo en Jesús. Pero cuando venga, y hoy lo leímos, pero cuando venga el Espíritu, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Entonces, cuando uno va conociendo a través de las Escrituras, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo se entristece cuando los hombres intentan exaltarle a Él por encima de Cristo. En donde Cristo es exaltado, en donde se habla de su santidad, en donde caen quebrantados buscando arrepentimiento. Bueno, allí es el mover del Espíritu Santo, que es un mover hacia Cristo, que lleva hacia Cristo, a conocerle más profundamente a Cristo, a que podamos reconocer de una mejor manera el señorío de Cristo. Todos los que estamos aquí hemos experimentado el mover de Dios en nuestra vida. Dios obrando de distintas maneras. Dios obrando. Ahora, esa afirmación que hizo el Señor y que quizás me costó tanto entender, comprendo una vez más que el Señor es fiel, misericordioso. Y cuando les dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Es simplemente una vez más viendo la mano de Dios y el amor de Dios para con nuestra vida. Amén. Vamos a conocer más en este tiempo
de lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra y de esta persona maravillosa que es Dios, el Espíritu Santo. Los invito a orar.